El día de hoy tenemos a nuestra consideración el inicio de un estudio expositivo de la epístola de Santiago. Con la ayuda de Dios vamos a tener la oportunidad de ir estudiando sección por sección, versículo por versículo, tema por tema. La epístola de Santiago es una epístola bastante pequeña, bastante corta, y de antemano de una vez les dejo la tarea para esta semana. Lean los 5 capítulos de Santiago. Se tomarán aproximadamente unos 20 minutos en leerlos. Así es que si lo leen unas 2 o 3 veces durante la semana, va a ser de mucha bendición para su vida. Abra su Biblia en la epístola de la Epístola Universal de Santiago, en el capítulo 1 y en el versículo 1 a manera de introducción. Santiago 1:1 dice la Escritura de esta manera: Jacobo, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están esparcidas, salud. Alabado sea el Señor. Ocupen su lugar, hermanos, y si tienen con qué anotar, vayan preparando papel, lápiz, y van a tener oportunidad también de copiar algunos puntos de la pantalla, y vamos a ir abundando conforme vayan brotando estos puntos en la pantalla. Vamos a ir profundizando en este estudio, vamos a irles explicando de lo que trata en esa parte escritural. A manera de prefacio, ¿qué es un prefacio? Un prefacio es aquella escritura que normalmente aparece antes de la introducción de un libro. Antes de que usted se dé a la tarea de leer un libro, usted va a encontrar un prefacio. En ese prefacio, en muchas ocasiones, está escrito por otra persona, no el autor del libro. Y ahí la persona que escribe, que tiene el honor de escribir el prefacio, es porque ya ha leído el manual del libro, ha leído el original, y hace un tipo de introducción, ubica al lector de lo que se va a tratar, de lo que puede esperar de este libro, de lo que puede aprender de él, cuál va a ser el beneficio al final de terminar de leerlo, y motiva a que la persona que tiene el libro en sus manos, si es posible que está en la librería, no está seguro si lo va a comprar, lee el prefacio y lo motiva a comprar el libro, a llevárselo a casa y a leerlo. Bien, a manera de prefacio, nosotros también tenemos aquí algo que hemos juntado para motivarlo a que siga viniendo a estos estudios. No pierda los estudios del día martes, el tiempo que nos tome ir a través de estos 5 capítulos. Pues queremos que la motivación esté ahí, que usted su vida se vea bendecida de parte de la palabra de Dios. Bien, Warren Wiersbe era un teólogo y escritor americano del siglo pasado. Este hombre fue muy prudente en el estudio de las Escrituras, dejó por ahí varios libros. Warren Wiersbe, un escritor prolífero del siglo pasado, él decía lo siguiente, nos advertía que por el hecho de ir creciendo, y escuche bien, por el hecho de ir creciendo, no siempre se madura. Las criaturas, los hijos van creciendo, a veces tiene uno hijos muy grandes, muy altos, ya nos pasaron de estatura, pero no hay una garantía, eso no garantiza que por haber crecido sean personas maduras. Lo mismo sucede con la vida espiritual del creyente. No porque usted tenga 10 años, 20 años, 30 años
en la iglesia, nació usted en cuna evangélica, tiene 30 años que usted se bautizó y ha crecido un tanto en el camino del Señor, eso no garantiza que usted es un cristiano maduro. Entonces esto debe de despertarnos, de sacudirnos. Debemos de analizar hasta dónde hemos alcanzado nosotros la madurez espiritual, ver si nuestra edad física va de acuerdo a nuestra madurez, si los años que tenemos en el camino del Señor van de acuerdo a nuestra madurez espiritual, y si no es así, bueno, usted y yo necesitamos poner atención ahora a este libro, a esta carta de Santiago, porque predominantemente de esto va a tratar. Ayudar al cristiano a que no importa si es relativamente nuevo o es viejo en el camino de Dios, alcance plenamente la madurez espiritual que Dios espera de él. ¿Y a qué se debe que la gran mayoría de personas no alcanzan la madurez? Bueno, la razón es o son los problemas. Los problemas en la vida personal, problemas en el hogar, problemas en la iglesia. Yo como pastor alcanzo a ver problemas que son creados por la falta de madurez en una área o en otra. Si los creyentes maduraran, en vez de ser vencidos por los problemas, serían vencedores. Si el problema son, si el resultado de la inmadurez son los problemas que nos atacan, quiere decir entonces que la inmadurez, o estamos en inmadurez, o no hemos llegado a la madurez, es porque no hemos aprendido a vencer nuestros problemas, los retos que se nos han presentado. Miren, un alcohólico dijo esto: el problema del alcohólico no es el alcohol, sino más bien el alcohol es su solución cuando las cosas salen mal, cuando discute con su esposa, cuando lo corren del trabajo, cuando no le alcanza el dinero al fin de mes para pagar los compromisos que tiene. El alcohol se convierte en su solución inmediata para olvidar momentáneamente sus grandes problemas. El alcohol no es el problema de los alcohólicos, es su solución. Por eso es que recurren a él. Aunque al final de cuentas, pues el alcohol su alcoholismo se convierte en un problema todavía mayor del que ya tienen. Decía ese alcohólico: el problema radica en que no se tiene la madurez suficiente y las herramientas para resolver sus problemas. Por eso es que recurren al alcohol. En otras palabras, esta persona que ha caído en el alcohol no ha obtenido la madurez suficiente para permanecer de pie y en lucha ante las adversidades de la vida. Por eso se recurre al alcohol, a las drogas, a los vicios, a una salida mentirosa, pero una salida inmediata al problema, a la situación. Aunque eso, al final de cuentas, venga a generar más problemas. Pero el alcohol no es el problema. ¿Cuál es el problema? La inmadurez, la inhabilidad de manejar nuestros problemas, la ineficiencia de gobernar nuestros pensamientos, nuestra lengua, nuestras acciones, y entonces no podemos resolver nuestros problemas. Y el cristiano a lo mejor no recurre al alcohol, a lo mejor no recurre a las drogas, pero recurre al viejo hombre. Se vuelve a poner sus harapos que ya había
se había quitado de su antigua manera de vivir y los empieza a vestir, recurre a ellos, porque detrás de la raíz de amargura, del celo, de la envidia, del odio, de la murmuración, del chisme, y etcétera, 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 se esconde para no enfrentarse a la realidad de sus problemas. Y el culpable de sus problemas, al final de cuentas, somos todos, menos él. Son ustedes, no yo. Soy yo el problema, no ustedes. ¿Se dan cuenta? Entonces la epístola de Santiago se escribió con el fin de ayudarnos a comprender lo que es la madurez espiritual y cómo alcanzarla. Por eso dice, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Santiago 1:4. Mas tenga la paciencia perfecta su obra. ¿Para qué? Para que seáis perfectos, completos, sin que falte nada en nuestra vida para enfrentarnos a los problemas. Así que marque ese versículo, el 4b, para que seáis perfectos y locos, trastornados, cabales, en nuestros 5 sentidos, no intoxicados de nada, sino con lucidez, sin que falte alguna cosa en nuestra vida para sobreponernos a las adversidades, para aprender a resolver mis problemas matrimoniales, para que aprenda a resolver mis problemas con mis hijos, para que aprenda a sobrellevar a mis hermanos, para que alcance la madurez, yo haga mi parte, sea feliz, vaya creciendo, sea de agrado a nuestro Dios, etcétera, hermanos. Un teólogo llamado J.B. Phillips traduce este texto de la siguiente manera: y hallaréis que habéis llegado a ser cristianos de carácter maduro, personas de integridad sin mancha alguna. Es como parafraseando este texto, es como dice este teólogo. Y sí, es lo que está diciendo la Biblia, que ustedes lleguen a ser cristianos con un carácter maduro, no infantil. Ya hay muchos infantiles, no necesitamos más infantiles, necesitamos más personas maduras, personas de integridad y sin mancha alguna. Entonces ruego a Dios, hermanos, que este sencillo estudio expositivo de la carta de Santiago venga a ayudarnos a alcanzar esa meta. Que al final de estas semanas, hermanos, de estudio, de profundizarnos en la carta de Santiago, al final usted y yo no estemos igual que como hoy que comenzamos, sino que usted y yo tengamos un conocimiento más profundo de esta carta y también un crecimiento tremendo en nuestra vida espiritual, una madurez que se pueda ver ante los ojos de todos nuestros hermanos. Bien, quizás la mejor manera de comenzar este estudio es contestar algunas preguntas importantes. Entre ellas, bueno, antes de iniciar el estudio hay que contestar estas preguntas. ¿Quién era Jacobo? Vemos en capítulo 1, versículo 1, dice: Jacobo, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. ¿Quién es este Jacobo? Porque la Escritura nos habla de algunos Jacobos. Este es Jacobo, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Bueno, no nos dice mucho quién de todos es este Jacobo. Entonces yo tengo algunas opciones aquí, porque sí hay un debate todavía entre los eruditos. Algunos no se ponen de acuerdo, aunque la gran mayoría creen
en un Jacobo en especial, que es el que escribió este libro. Pero hay algunos teólogos, algunos eruditos que no están de acuerdo con la mayoría. De hecho, en nuestros círculos, en nuestra denominación, hay siervos de Dios que piensan otra cosa. Entonces, yo quiero que ustedes conozcan la realidad de la Biblia y ustedes arriben a su propia conclusión. Y de esa manera, cuando se encuentra algún siervo de Dios que piensa otra cosa, ustedes pueden mostrarle algunos textos, algunas partes escriturales. Bien, uno de los Jacobos que aparecen en la Biblia era Jacobo, el hijo de Zebedeo y hermano de Juan. Así es que un hermano me hace el favor de leer Mateo 4, 21 y 22. Y hermano David, entre ustedes tres nada más lean los textos. Aquí entre la hermana Dianita y Lea, lean los textos porque están un poquito distanciadas las hermanas, para que no vaya el micrófono hasta allá y luego regrese. La hermana Dianita y Lea, entre ellas dos van a leer. La hermana Diana, Marcos 3, 17, y luego hermano Esteban, Lucas 9, 51 al 56. Adelante, hermano. Amén. Dice así, David. para la honra y gloria de Dios. Y pasando de allí vio otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en el barco con Zebedeo, su padre, que remendaba sus redes, y los llamó. Amén. 21 y 22. Y ellos, dejando luego el barco y a su padre, le siguieron. Amén. Dios le pague. No pierdan de vista a este Jacobo. Este es muy importante. Le llaman Jacobo el Grande, por decir algo, porque era el Jacobo más prominente. Había un Jacobo menor, que era menos famoso, menos prominente. Entonces no pierdan de vista a este Jacobo. La pista es que este Jacobo es hijo de Zebedeo. Tenemos nombre de padre y tenemos hermano de Juan. Juan, el apóstol Juan, el que escribió el Evangelio de Juan, las 3 cartas de Juan y el Apocalipsis. Es Juan, ¿ok? Así es que su hermano, pues, era una persona prominente también. Entonces, este es un buen candidato para que pueda ser el escritor de Santiago. ¿Quién nos dice Marcos 3, 17? Amén, dice así. Y a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, y les apellidó Boanerges, que es hijo del trueno. Ajá. Y les puso por apodo, o les puso un apellido, Boanerges, que traducido quiere decir hijo del trueno. ¿Por qué les puso? Aquí hay otra clave. ¿Por qué les puso hijo del trueno? Lucas 9, 51 al 56, y mi hermana Lea, Hechos 12, 1 y 2. Que, como se cumplió el tiempo en que había de ser recibido arriba, él afirmó su rostro para ir a Jerusalén, y envió mensajeros delante de sí, los cuales fueron y entraron en una ciudad de los samaritanos, para prevenirle, mas no le recibieron, porque era su traza de ir a Jerusalén. Y viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma, como hizo Elías? Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo: Vosotros no sabéis que de espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Amén. Dice Pai. ¿Por qué motivo creen en cuanto a esa lectura que Jesús les puso hijos del trueno? No es que su padre Zebedeo le habían puesto de apodo el trueno, no. A veces pasa así en los pueblos, ¿verdad? Oye, tú eres hijo de fulanito porque a tu papá ese es su apodo. No, Zebedeo no tenía el apodo del trueno. Jesús se lo puso a ellos. ¿Por qué? Carácter impulsivo. Vamos a orar para que descienda fuego y se consuman todos esos samaritanos. No te quisieron recibir, ¿verdad?
Entonces eran tremendos, ¿verdad? Y ya lo habíamos visto en una ocasión, cómo fue que Juan fue transformado por el Señor. Vemos que era de un carácter bastante arrebatado y pues terminó siendo un siervo de Dios muy, muy dócil, muy amable, muy amoroso, el apóstol del amor. A ver qué dice Hechos. Si se dan cuenta que al ser muy mencionado Jacobo y Juan, pues son personas prominentes, importantes. Hechos 12, 1 y 2. Dice así para la honra y gloria de Dios. Y en el mismo tiempo el rey Herodes echó mano a maltratar a algunos de la iglesia y mató a cuchillo a Jacobo, hermano de Juan. Pues no pudo ser porque a principios de la iglesia primitiva, Herodes echó mano de algunos cristianos y los maltrató, tomó a Jacobo, hermano de Juan, y lo degolló, le dio muerte, al principio de la iglesia primitiva. Entonces, no creo que pues haya tenido tiempo este Jacobo prominente de haber escrito la carta que tenemos en sus manos de Santiago, porque al inicio luego le dieron muerte, ¿sí? Fue asesinado por Herodes en el año 44 después de Cristo, 10 años después de la resurrección, de la muerte y resurrección, aproximadamente. Bueno, tenemos otro, no se aflijan, hay otras opciones. Jacobo, el hijo de Alfeo. A ver, uno de sus hermanos, Mateo 10:5, y luego una de nuestras hermanas, Marcos 2:14. Vamos a ver, este fue otro de los discípulos, Jacobo, hijo de Alfeo, que se sabe muy poquito de él, muy poquito se sabe de él. ¿Sí? Amén. Mateo 10:3. 10:5. 10:3. 10:3. Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, y Lebeo por sobrenombre Tadeo. Bueno, este Jacobo es hijo no de Zebedeo, sino de Alfeo. Aunque no sabía yo, pero en el estudio resultó que también Mateo o Leví se le fue identificado como hijo de Alfeo. A ver, Marcos 2:14, ¿quién le tocó? Una de sus hermanas. Entonces ya la cosa se puso más difícil porque este Jacobo era hermano de Mateo, el recaudador de impuestos. Adelante, hermana Denita. Y pasando vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los públicos tributos, y le dice: sígueme, y levantándose le siguió. Amén, Dios le pague. Los eruditas no se ponen de acuerdo si Mateo y Jacobo tenían padres del mismo nombre. No se ponen de acuerdo, porque nunca en la escritura dice que Jacobo era hermano de Mateo. En ningún lugar encontramos eso. En ningún lugar en la escritura encontramos que Jacobo era hermano de Mateo, o que Mateo tenía un hermano que se llamaba Jacobo. No, pero aparece que cuando Jacobo tenía un padre de nombre Alfeo, como Mateo tenía un padre de nombre Alfeo, pero las escrituras no nos marcan si eran hermanos o no. Así es que esto de Mateo como hermano es cuestionable, o sea, no se cuestiona, no se sabe. La Biblia no dice si simplemente ambos tenían padre con el mismo nombre, ¿verdad? Y era todo. Bien, este es hijo de Alfeo, un poco desconocido Jacobo, hijo de Alfeo, un poco desconocido, no famoso, no se sabe mucho de él, pero tenemos uno más, un candidato más. Jacobo, el padre de Judas, discípulo de Jesús. Uno de nuestros hermanos, Lucas 6:16, por favor.
Y ya se va preparando una de nuestras hermanas, Mateo 13, 55 y 56. Lucas 6:16. Amén. Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que también fue el traidor. Amén. Judas era discípulo de Jesús y él tenía un padre que se llamaba Jacobo. Y parece que también se convirtió en un discípulo del Señor Jesús, no un apóstol, pero un discípulo. Ahí hay otro Jacobo, el padre de Judas. Judas convirtió en apóstol. Pero también es una persona un tanto desconocida. Aunque dice hermano, en el original griego es Abba, y Abba del arameo quiere decir padre. Nuestra traducción debe decir padre. Si ustedes buscan en la NTV, en la nueva traducción viviente, ahí va a haber un asterisco que dice padre. Jacobo, padre de Judas, el discípulo. Este Judas fue llamado el hijo de Jacobo para distinguirlo de Judas Iscariote, el traidor. ¿Okay? Pero aquí tenemos pues a un Jacobo. Pero no se sabe más de él. No se sabe más de él. Aquí el candidato número 1 es pero desafortunadamente le dieron muerte en el año 44 después de Cristo. Herodes lo degolló. Jacobo el más prominente. Pero vamos a ver uno más. Jacobo, el hermano del Señor. Si había pedido que una hermana leyera Mateo 13, 55 y 56, y un hermano después va a leer Marcos 6, 3. Adelante. Dice así para la gloria de Dios. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo y José y Simón y Judas? ¿Y no están todas sus hermanas con nosotros? Vuélvenos a leer donde empieza a mencionar a los nombres de sus hermanos. Pongan atención, fíjense. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo y José y Simón y Judas? ¿Y no están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Amén. Dios te pague. Es Mateo 13, 55 y 56. Vemos que dicen, este no es el hijo del carpintero, porque oían las enseñanzas del Señor Jesús y estaban maravillados de que tuviera tanta sabiduría. Y entonces dicen, bueno, no conocemos a sus hermanos. ¿No su hermano mayor se llama Jacobo? ¿Y su segundo hermano se llama José? ¿Y no su tercer hermano se llama Judas? ¿verdad? Entonces, sabemos que el Señor Jesús tenía un hermano de nombre Jacobo. Jacobo, el hermano del Señor, parece ser el más indicado como autor de esta carta. No se identifica a sí mismo de esta manera. Cuando él escribe su carta dice Jacobo, siervo de Dios, y no dice y hermano del Señor Jesús, ¿verdad? No dice así. Él se autonombra siervo de Dios y siervo del Señor Jesucristo. Si dijera hermano del Señor, no habría ninguna duda, no estuviéramos aquí ahorita analizando esta situación. Pero no se identifica de esa manera. Humildemente se llama a sí mismo siervo de Dios y del Señor Jesucristo. El hecho de que Jesús haya tenido hermanos y hermanas está establecido en lo que se acaba de leer en Mateo, y ahorita vamos a escuchar Marcos 6:3 y luego una de nuestras hermanas, Juan 7:1.
Adelante, Marcos 6:3. Dice así Marcos 6:3. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, y de José, y de Judas, y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban en él. Amén. Queda comprobado por estos dos versículos que el Señor Jesús efectivamente tuvo hermanos, aunque eran medios hermanos, solamente eran hermanos de madre. José no era el padre biológico del Señor Jesús, era su padre legal, pero no era su padre biológico. Pero Jesús tenía medios hermanos y queda comprobado. Jacobo y los otros hermanos no creían en Jesús durante su ministerio terrenal, no creían en Jesús. Entonces este es el argumento de algunos eruditos y dice, Jacobo, el hermano del Señor, no puede ser el escritor de Santiago, porque no creían en el Señor Jesús, no eran discípulos de Jesús, dudaban de él. De hecho tenían un concepto un tanto agresivo. Juan 7 del 1 al 5 y luego un hermano Marcos 3, 31 al 35. Adelante. Juan 7 del 1 al 5. del 1 al 5. Y pasadas estas cosas andaba Jesús en Galilea, que no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Y estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Y dijéronle sus hermanos, pásate de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Que ninguno que procura ser claro hace algo en oculto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. ¿Sí? Sus hermanos no eran seguidores de él. ¿Y qué dice, cómo los describe Marcos 3, 31 al 35? Marcos 3, 31 al 35. Vienen después sus hermanos y su madre, y estando fuera enviaron a él llamándole, y la gente estaba sentada alrededor de él, y le dijeron, he aquí tu madre y tus hermanos te buscan fuera. Y él le respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y hermanos, porque cualquiera que hiciere la voluntad de Dios, este es mi hermano y mi hermana y mi madre. Amén. Yo le paso al 35, ¿verdad? Vemos que Jesús está dando una cátedra. ¿Y dónde están sus hermanos? ¿Ahí adentro, escuchando la cátedra, o están afuera? Están afuera. Vienen a buscarlo. Ahora les voy a dejar de tarea un texto. Tienen que buscar un texto donde los hermanos dijeron, venimos a buscar a Jesús porque está fuera de sí, está trastornado, como que se está volviendo loco, dijeron sus hermanos de Jesús. Existe en la Biblia, no crean que no existe, existe. Pues se los dejo de tarea. Que Jesús estaba trastornado, fuera de sí, se estaba volviendo loco. Eso es lo que sus hermanos pensaron de él. Sus hermanos en carne, o sea, Jacobo, José y Judas, demostrando que no eran seguidores del Señor Jesús mientras el Señor Jesús estuvo en su ministerio terrenal. Pero todo eso cambió, hermanos. Los eruditos deben recordar que todo eso cambió porque los encontramos años después en el aposento alto con los discípulos de Jesús. ¿A quién le toca leer Hechos 1:14? ¿Una hermana? Y después un hermano, 1 Corintios 15:7. Hechos 1:14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. ¿Okay? Todos estos perseveraban en oración. ¿Con quién? Sus discípulos. Dice, con la madre de Jesús y con sus hermanos. ¿Sí?
Ya sus hermanos habían entrado al camino. Ya sus hermanos eran parte de la congregación. Pero esto ya estamos hablando de hechos, el inicio de la iglesia primitiva. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué hizo el cambio? ¿Alguien sabe qué pasó? ¿De dónde brincaron de incrédulos a creyentes? ¿Alguien lo sabe? Bueno, si no traen con qué anotar, y usted no anota, y yo le doy la respuesta, le pregunto dentro de 3 meses o 3 semanas, y no se va a acordar. Entonces le invito a que siempre que venga a estos estudios, véngase preparado con una libreta, papel, lápiz, para que usted anote y así pues usted estudie y se le grabe. Primera de Corintios 15:7. Ahí está la respuesta. ¿Quién le toca? La razón, pero ahí está. Primera de Corintios 15:7. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Este es el siervo de Dios Pablo dando testimonio de su conversión. Y dice, yo iba camino a Damasco y se me apareció Jesús en un resplandor. Lo vi vivo, caí al suelo, se me apareció vivo. Entonces dice, pero también dice, cuando Él resucitó, se le apareció como a 500 hermanos y luego se le apareció, dice, a los 12 y luego se le apareció a Jacobo. ¿Y a quién más dice después de Jacobo, hermano? Todos los apóstoles. Escuchen bien, porque aquí hay otra respuesta para los eruditos que dicen, y hermanos de nuestra iglesia que dicen, es que las escrituras solamente fueron reveladas a los apóstoles y profetas. Sí, porque nuestra doctrina está basada entre apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo mismo. Y Jacobo no era un apóstol. Si era hermano del Señor, no era un apóstol. Por eso, algunos pastores de nuestra iglesia se lo adjudican a Jacobo, hijo de Zebedeo, porque él sí era apóstol. El problema es que desconocemos que había 3 tipos de autoridad apostólica. Yo ya se los enseñé a ustedes. Saquen sus notas. Yo ya se los enseñé a ustedes. 3 tipos de autoridad apostólica había en el primer siglo de la iglesia primitiva. Ahí va el primero. Los 12 apóstoles del Señor Jesús. Los 12. Segundo, apóstoles como Pablo, como Bernabé y como Silas. Apóstoles también del Señor, no eran parte de los 12. ¿O si era Pablo parte de los 12? No era Pablo parte de los 12, pero era apóstol. Y los terceros son como Timoteo y Tito, que eran emisarios apostólicos o eran representantes del apostolado o ejercían la autoridad de los apóstoles cuando el apóstol Pablo decía a Timoteo, ¿sabes qué, Timoteo? Encárgate de Éfeso y tú vas a ser el obispo ahí. Él llegaba con la autoridad apostólica ¿de quién? De Pablo. Tito, por esta causa te dejé en Creta para que corrijas y pongas y lo que hace falta ahí. ¿Con qué autoridad llegó Tito ahí? Con la autoridad apostólica de Pablo. Esos son los tres autoridades apostólicas que había en el primer siglo. Los 12, los apóstoles como Pablo, Bernabé, Silas, y los que fungían bajo la autoridad apostólica de los apóstoles. Por eso el texto, véalo bien, léalo nuevamente, dice ahí en 1 Corintios 5, 15, 7. Apareció a Jacobo, y si lee el 14, ¿qué encuentras en el 14?
¿Qué dice en el 14? ¿Sí ahí dice algo o no dice algo ahí? Versículo 14. Sí. Y si Cristo no resucitó, vana entonces es nuestra predicación. No, perdón, es 6, versículo 6, perdón. 15:6. Después apareció a más de 500 hermanos juntos. Escuchen. Después apareció a más de 500 hermanos juntos, de los cuales muchos viven aún y otros son muertos. Y luego, Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. pero yo ando buscando una palabra más. Déjenme ver el texto. Porque ahí nos da la respuesta. Quince, 7. Cinco. Fíjense, yo lo voy a leer. 5, 6 y 7. ¿Están listos? 5. Y que, desde el 4 para que sepamos de qué se trata. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y una vez resucitado y apareció a Cefas. ¿Cefas es? Pedro. Y después a y los 12 eran apóstoles. Después apareció a más de 500 hermanos juntos, de los cuales muchos viven aún y aún otros son muertos. Después, ¿a quién le apareció? A Jacobo, hermano del Señor. Después, a todos los apóstoles. Si ya mencionó a los 12, ¿por qué vuelve a mencionar apóstoles? Sería un pleonasmo. No es un error. Primero le apareció a Pedro y a los 12. Punto y aparte. Después le apareció a más de 500 hermanos que estaban juntos allí en Galilea. Punto y aparte. Se da cuenta que termina el versículo con punto. Entramos al 7. Después, se está hablando fueron 40 días que el Señor estuvo en la tierra después de su resurrección. 7. Después le apareció a Jacobo. Si este Jacobo fuera el hijo de Zebedeo, hermano de Juan, ¿no está incluido en los 12? Pues sí. ¿Por qué lo vuelve a mencionar? Porque ese es otro Jacobo. Este es un Jacobo prominente, por eso aparece. Lo menciona en el tiempo de Pablo. Estamos hablando del año, aproximadamente del año 60. Pablo lo menciona. Quiere hacer una conexión. ¿Y en qué año mataron a Jacobo, el hijo de Zebedeo? Ahí está en la pantalla. ¿En qué año lo mataron? Y Pablo está escribiendo en el año 60. ¿A qué Jacobo se está refiriendo? Obviamente no al hijo de Zebedeo. A Jacobo, hijo de Alfeo, era apóstol también. Jacobo, el padre de Judas, muy desconocido, no hay ninguna referencia. ¿Por qué lo voy a mencionar? ¿Qué relación? A lo mejor es desconocido, no lo conoce. Necesito mencionar a alguien que es conocido en Corinto. Alguien que vive en Jerusalén, necesita ser conocido. Jacobo, el hermano del Señor. Y después a todos los apóstoles. ¿Sí? Como a Pablo. Pero aún no termina ahí nuestro argumento. Tenemos más pruebas. Se dice que entonces que Jesús se presentó a Jacobo después de la resurrección. Esto le convenció de que Jesús, su hermano, verdaderamente era el Salvador. Y Jacobo a su vez compartió este conocimiento con sus hermanos. Se le apareció a Jacobo porque era el mayor. Era mayor que José y mayor que Judas. Y entonces sus hermanos creyeron. Y por eso es que los encontramos en Hechos 1:14, siendo parte de la iglesia primitiva. Se le apareció como a Pablo, con prueba indubitable, prueba que no podía ser refutada, y entonces Jacobo creyó en el Señor. Jacobo tuvo un cambio de vida similar, pero poco se habla de esto. Y bueno, quisiera yo que mis hermanos que predican aprovecharan todos estos estudios para que de aquí sacaran algunas predicaciones de los días jueves
Luego, ¿verdad? Buscamos qué tema, de qué le comparto a la iglesia, de qué predico, y aquí van a salir muchísimos temas. Parece que Jacobo, el hermano del Señor, tuvo un cambio de vida muy similar al de Pablo. Pablo, inmediatamente que se encontró con el Señor, caminó a Damasco. Entró a Damasco, vino Ananías, oró por él, recibió el Espíritu Santo, fue bautizado, recibió el Espíritu Santo, recuperó la vista y inmediatamente se puso a compartir el Evangelio, a predicar ahí en Damasco, dice la Escritura. Y su conversión de Pablo y su elevación al ministerio fue inmediata. Parece que algo así sucedió con Jacobo, el medio hermano del Señor, y este rápidamente llegó a ser el líder de la iglesia en Jerusalén. Pablo, para el año 60, lo llama columna de la iglesia. ¿A quién le toca la lectura? Gálatas 2:9. Y luego, esto es una hermana, ¿verdad? Gálatas 2:9. Y luego un hermano, Hechos 12:17. Y luego mi hermana lea Hechos 21:18. ¿Ok? So Pablo más adelante a este Jacobo le llama columna de la iglesia. Gálatas 2:9. Gracia que me era dada, Jacobo y Cefas y Juan, que parecían ser las columnas, nos dieron la diestra de compañía a mí y a Bernabé, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Amén. So, esto es después de la conversión de Pablo y después de que Pablo estuvo en su ciudad natal por aproximadamente 14 años, y esto es después del primer viaje misionero de Pablo. Entonces va a Jerusalén, antes de su primer viaje misionero va a Jerusalén, se encuentra con Cefas, Pedro, se encuentra con Juan, y este Jacobo pudiera ser el hermano de Juan, pero el tiempo no concuerda porque el hermano de Juan, Jacobo, fue muerto en el año 44. So, este Jacobo tiene que ser no otro más que el hermano del Señor, y Pablo le llama columna de la iglesia. Este mismo Jacobo fue el quien dirigió la asamblea de la iglesia, como se describe en el libro de Hechos 15. Se los dejo tarea, léanlo en casa. Es ahí donde se trata el asunto, si los nuevos creyentes deben de observar las leyes alimenticias de los judíos, la circuncisión, los días de fiesta. Y en ese primer concilio, en Hechos de los Apóstoles, donde dice la Escritura que una gran contienda por los puntos de vista, fue precedida por Jacobo, este Jacobo. Pero a ver qué nos dice Hechos 12:17. Dice así, Hechos 12:17. Mas él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y partió a otro lugar. Amén. Este es Pedro. Si ustedes leen anteriormente unos versículos, porque ahí es Pedro, salió libre de la cárcel, el ángel fue el que le abrió las puertas de la cárcel, salió y llega a la casa de refugio y dice: mándenle avisar a Jacobo, que era la figura prominente en Jerusalén. El problema es que versículos anteriores menciona que Herodes acababa de darle muerte a Jacobo, el hermano de Juan. Entonces no es Jacobo, hijo de Zebedeo, no es, sino es este Jacobo, el hermano del Señor, porque Jacobo, hijo de Zebedeo,
fue arrestado primero por Herodes, le cortó la cabeza y después arrestó a Pedro queriéndole hacer lo mismo porque el pueblo se puso contento que mataron a Jacobo. Entonces Herodes quería hacer lo mismo con Pedro y el ángel en la noche fue a la cárcel y sacudió las puertas y Pedro salió libre. Dice, envíen un mensaje especial a Jacobo. Y más tarde, cuando Pablo visitó Jerusalén, fue a Jacobo a quien le trajo saludos y la ofrenda del amor de los gentiles. Hechos 21, 18 y 19. Amén. Y al día siguiente Pablo entró con nosotros a Jacobo y todos los ancianos se juntaron, a los cuales, como los hubo saludado, contó por menudo lo que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Bien. Entonces, este Jacobo empieza a ser muy prominente, mientras que este, que era muy prominente y figura importante, ya había muerto. Este desconocido, este nunca fue apóstol, fue padre de un apóstol, pero no se sabe más de él. ¿Ok? Entonces sigue resaltando Jacobo, el hermano del Señor. Y aunque la Biblia no menciona, este Jacobo, hermano del Señor, dio también su vida por el Evangelio. La tradición y Josefo, el historiador, dice que Jacobo murió como mártir de la iglesia alrededor del año 62 después de Cristo, el hermano del Señor. ¿Qué clase de persona era este Jacobo, el hermano del Señor? ¿Por qué podemos decir que él es el que escribe esta carta de Santiago? Bueno, debió haber sido un hombre profundamente espiritual para que obtuviera el liderazgo de la iglesia en Jerusalén en tan corto tiempo. Su dignidad y liderazgo se demuestran en Hechos 15, el capítulo que les dejo de tarea, que ustedes lo lean en casa, lo analicen, donde ustedes van a ver que Jacobo permitió a todos los grupos expresarse abiertamente y acaloradamente, y pacientemente él escucha los argumentos de todos, para luego unirlos con una solución basada en la palabra de Dios. Es ahí donde él determinó que los creyentes no deberían adherirse a observar la circuncisión, la dieta judía ni las fiestas judías. Deberían de abstenerse de ¿cuántas cosas? Lo vimos también esto. Acuérdense de todas. Si se las saben todas, ¿cuántas son? 2, 3, 4, ¿cuántas son? Yo nomás oigo 4, sí, 4. A ver, ¿cuáles son las 4? Saquen sus notas. Ok, número 1, ídolos. Número 2, no carne de animal ahogado. Número 3, no comer sangre de animal, no comer sangre. Y cuarto, de fornicación, no adulterio, fornicación, porneía. ¿Ok? 4 cosas. Era este Jacobo el que se paró ahí. Además existen alrededor de 50 imperativos, órdenes en la epístola de Santiago. Imagínense por un momento el concilio, el primer concilio de la iglesia en Jerusalén, en Hechos capítulo 15, y al final de los argumentos y de lo acalorado que estuvo ahí el debate, Jacobo se pone de pie y dice, la solución bíblica para esto es esto y esto. Y todos concordaron con él y todos estuvieron de acuerdo en su solución. Los que estaban a favor y en contra, todos aceptaron la autoridad de Jacobo. ¿Era apóstol o no era apóstol?
Sí, pero no apóstol de los 12, sino del apostolado especial como el de Bernabé, como el de Silas, como el de Pablo. Era reconocido este Jacobo en Jerusalén. Por eso es que es bien similar la postura, la actitud de Jacobo, el que escribe Santiago, porque aparecen 50 imperativos en la carta. Jacobo no sugiere, Jacobo ordena. Y él cita el Antiguo Testamento solo 5 veces, pero hay muchas alusiones a pasajes del Antiguo Testamento. O sea que este era un judío. Hace muchas alusiones al Antiguo Testamento. Debemos tomar en cuenta que Jacobo dirigió una iglesia en tiempos muy, muy difíciles. Era un periodo de transición y era principalmente una iglesia ¿de qué grupo étnico? La que estaba en Jerusalén. Estaba compuesta de mexicanos, salvadoreños, estadounidenses, griegos, romanos. ¿De qué? Judíos, principalmente eran judíos. Acuérdense que el día del derramamiento del Espíritu Santo se acercaron judíos que venían de múltiples naciones de la diáspora, y ese día fueron bautizados como 3,000 almas, puros judíos convertidos al cristianismo. Esta era la iglesia predominante en Jerusalén. Sí, Pedro años después va a Jope y de ahí desciende a Cesarea Marítima y evangeliza al primer gentil llamado Cornelio, pero eso es en Cesarea Marítima, no en Jerusalén. Jacobo, el pastor en Jerusalén, tiene predominantemente una iglesia judía, pasando tiempos muy difíciles en un periodo de transición. Había muchos problemas porque había amenazas, había muchos judíos creyentes que todavía se adherían a la ley del Antiguo Testamento. ¿Quiere tocar la lectura? A ver un último texto, Hechos 21:20. Hechos 21:20, ¿qué nos dice ahí? 20. Y ellos, como lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron: ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído, y todos son celadores de la ley. Amén. Celosos de la ley. O sea, se ponían contentos porque muchos judíos estaban convirtiendo al cristianismo, pero todos ellos eran celosos ¿de qué? De la ley. Estos judíos que se estaban convirtiendo al Mesías, creyendo en Cristo, estaban experimentando, pasando por ese tiempo de transición, hermanos. Es un tiempo de transición diferente, ese tiempo ya no existe ahora. Y aunque hay muy bonitos ejemplos para que nosotros imitemos a la iglesia primitiva, nunca la vamos a poder imitar por muchas razones. Una, bueno, pues es la cultura en la que vivimos y nuestro distanciamiento de las cosas espirituales y el acercamiento de ellos, pero sobre todo porque ellos venían del judaísmo al cristianismo. Nosotros no experimentamos el judaísmo, no sabemos qué es eso, no sabemos qué es pensar en el sacrificio de un cordero y venir a Cristo, no sabemos qué significa un tabernáculo y todas esas ceremonias y verlas en Cristo, pero ellos sí. Entonces muchos de esos judíos creyentes todavía se adherían a la ley del Antiguo Testamento. Y bueno, imagínense, usted convierte en el primer siglo a una familia judía, papá, mamá y unos 3 niños, 3 varoncitos, los convierte al cristianismo. Sí, los bautiza en el nombre de Jesús, pero toda una vida, una manera de comer. Ellos no le van a comer de la noche a la mañana
cerdo, camarones, cosas por el estilo. La circuncisión no se la pueden quitar, son circuncidados. Extrañarían las fiestas, ¿verdad? Las 4 fiestas grandes, las 3 fiestas grandes, las extrañarían. En ese periodo está de transición y no podemos nosotros perder eso de vista a la hora de entender por qué Jacobo escribe como escribe en su carta a la iglesia. Veamos rápidamente Santiago 1:1. Jacobo, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, le escribo a las 12 tribus que están esparcidas. Les va a escribir como hermanos en Cristo, pero no deja de mencionar los judíos como son. Son judíos, son de las 12 tribus de Israel, son hijos de Jacob. Pero versículo 2, hermanos míos, o sea, son creyentes ya son cristianos, pero su carta no va para la iglesia de Tesalónica, no va a los Gálatas, no va a Éfeso, va una carta que iban a tener que copiar y pasarla a todos los judíos creyentes de la diáspora, a todos los que están esparcidos fuera de Palestina, Jerusalén. A ellos está dirigida esta carta.